Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: ¿eres coherente en pensamiento y conducta? Qué importante es que se vea en armonía lo que uno piensa, lo que dice, lo que opina, lo que propone, sus argumentos en un sentido o en otro, acompañados por un comportamiento que precisamente da fuerza a las ideas y al pensamiento de cada persona. Pero amigos, qué contradictorio, qué confuso es encontrar a una persona que habla de un modo, piensa de un modo, pero sus actuaciones no van en la misma dirección. Pues con eso tiene que ver nuestro tema, y es una pregunta: ¿eres coherente en pensamiento y conducta? En el libro del profeta Jeremías se habla precisamente sobre la coherencia. Capítulo 32, versículo 39, dice así: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Noten de dónde nace entonces nuestra temática de hoy. Haré, dice Dios, que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Significa que la influencia divina sobre nuestras vidas puede acercar y puede poner en línea, en dirección correcta, tanto lo que una persona piensa como lo que actúa también. ¿Y cómo Dios puede hacer eso? Te preguntarás. Hombre, la manera más razonable y lógica de pensar que Dios haga eso es a través del poder y la influencia de la Biblia, la palabra de Dios, que es un poder transformador sobre nuestras vidas. San Pablo escribió, por ejemplo, acerca de la renovación de la mente. Entonces Dios puede hacer eso. Pero vuelvo a la lectura del profeta Jeremías. Dice: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Note que esa coherencia entre pensamiento y conducta es, al final, para el bien de las personas, para su bienestar. Y no solamente en términos individuales, no solamente en términos personales, para el bienestar incluso generacional. Y es que efectivamente, la Biblia lo dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dice que sus hijos serán dichosos después de él. Así es que encontrar esa coherencia es básico para poner un fundamento de bienestar para nosotros mismos en lo personal y también para nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestra familia. Pero quiero, antes de avanzar más, detenerme en ese vocablo, coherencia, que el pensamiento debe ser coherente con la conducta. ¿Qué se quiere decir exactamente con eso? Pues amigos, coherencia es una actitud lógica y consecuente con los principios que uno profesa. Es decir, mi actitud es consecuente con lo que pienso. Mi actitud es consecuente con lo que creo. Pero cuando uno cree de un modo y actúa de otro, entonces allí no hay coherencia. Allí hay una especie de contradicción, ¿no les parece? Pues quería acabar de definir esto para asegurarme que todos estemos entendiendo lo mismo con el uso del término, ya que será reiterativo en el enfoque de hoy. Entonces debe haber consecuencia, debe haber amistad, armonía entre lo que la gente piensa y cree y cómo son sus actuaciones. Eso es coherencia entre pensamiento y conducta. Ahora, ¿cómo ser coherente? Sería entonces la gran pregunta en pensamiento y conducta. Exactamente haciendo qué, adoptando qué actitudes es que logramos esa coherencia, es que logramos
esa consecuencia o esa armonía entre principios y actuaciones. ¿Cómo se logra eso? Pues bien, atención a la siguiente propuesta. Primera respuesta, primera propuesta. ¿Cómo ser coherente en pensamiento y conducta? Pues tienes que asegurarte que tu conducta refleje tu filosofía de vida y no solamente tus intereses. Hay personas, amigos, cuya conducta solo refleja sus intereses. Intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales, intereses de estilo de vida, de costumbres, de logros que se quieren obtener, alcanzar, conseguir. Y no es que eso esté mal, pero me parece que la conducta, más que reflejar intereses de vida, debiera reflejar una filosofía de vida. ¿Qué es una filosofía de vida? Hombre, son los valores que uno adopta, son los principios que uno abraza, principios y valores familiares, los hay también ciudadanos. Hay quienes carecen de valores ciudadanos. ¿Por qué tanta corrupción en medio de la sociedad? ¿Por qué cuesta creer ahora en las personas y en las instituciones? Hombre, porque la corrupción es sumamente alarmante y vergonzosa. ¿Y eso debido a qué? Debido al abandono de una filosofía de vida que está unida a una ética y a un basamento moral, donde las personas se rigen por el no robar, por el no mentir, por el no engañar, por cumplir con sus obligaciones, con sus compromisos. Pero cuando las personas renuncian a eso y su conducta solo refleja sus intereses, entonces caemos en una especie de conducta primitiva, canibalesca, donde en aras de obtener los intereses que cada quien tenga y se proponga, está dispuesto a hacer y deshacer, a devorar, a destruir si es necesario, en aras de alcanzar esos intereses, que es lo único que la persona refleja. Pero tenemos que volver a valores, a una filosofía de vida que se exprese en términos de conducta. Los intereses deben estar subyugados. Oigan bien, los intereses en esta vida deben estar subyugados a los valores morales y espirituales. Segunda respuesta, ¿cómo ser coherente en pensamiento y conducta? Tienes que asegurarte que tu conducta refleje tu fe. Esto es importante. La fe, ¿cómo se ha comercializado? ¿No les parece? En gran parte la culpa, la responsabilidad la tenemos quienes nos paramos en un púlpito a hablar temas de fe a la gente. Parece que ahí tampoco ha habido coherencia entre mensaje de fe y conducta del predicador. Y en esto tenemos que asumir la culpabilidad los predicadores por igual, digo yo, porque que nos han metido en el mismo saco a todos, pero ves que de alguna manera unos contribuyen con sus malas actuaciones, otros con su silencio, porque no censuran a los que hacen mal. Entonces, como la gente bien lo dice, ¿no? El que calla otorga. Por eso es que yo diría que tenemos que asumir la culpa y la responsabilidad. Pero ya aparte de nosotros, los predicadores culpables en esto, también hay culpa en la gente, ya la gente del común, no los que ya no están en estos ámbitos espirituales, religiosos. Y aquí hay que promover que la conducta refleje una fe verdadera. ¿Por qué se pierden los chicos hoy día? Porque los padres no han sabido reflejar una fe genuina, verdadera. Es una fe fingida, a veces es una fe hipócrita, en otros casos es una fe cosmética que solo está puesta encima. Entonces los chicos, al ver que eso no es real en sus padres, abandonan una fe porque saben, lo entienden, lo ven así con toda claridad, que de parte de sus padres es solamente cosmética. Por eso el consejo:
quieres ser coherente en pensamiento y conducta, asegúrate que esa conducta tuya refleje tu fe, pero una fe verdadera. En tercer lugar, ¿cómo ser coherente en pensamiento y conducta? Garantízate que tu conducta no contradiga tus palabras. Yo aprendí esto de mi pastor. Muchas veces él predicando lo dijo. Lo que haces habla tan fuerte, lo que haces grita tan fuerte, decía él, que no me deje escuchar lo que dices. Mire qué tremendo. Mi pastor era tremendo, ¿eh? Lo que haces grita tan fuerte que no me deje escuchar lo que dices. ¿Saben qué significa eso? Que muchas veces la conducta errónea, la conducta bizarra, acaba con las mejores palabras, con los más nobles pensamientos y con los mensajes más extraordinarios. Es que si la conducta no acompaña al mensaje, allí ya lo que hay es no solo una distorsión, pero allí lo que hay es toda una contradicción. Entonces hay que asegurar que la conducta no contradiga tus palabras, que lo que haces no hable tan alto que termine sofocando la voz de tus consejos, por ejemplo, a tus hijos. ¿Cuántos hijos no le creen a papá, no le creen a mamá, pero ni el Padre Nuestro les aceptan? ¿Por qué? Porque ese padre y esa madre no son coherentes. En conducta, contradicen los consejos que les dan a sus hijos. Les dicen a sus hijos hacer algo que papá y mamá nunca hicieron y tampoco hacen en la actualidad. Entonces todo eso deja a las nuevas generaciones en un estado de orfandad. No tienen una verdadera tabla de la cual asirse para lograr sobrevivir a los embates de una cultura que está arrasando con todos los valores cristianos, ciudadanos, familiares, etc. Insisto que tu conducta no contradiga tus palabras. Y número 4, con lo que voy concluyendo, también te vuelves coherente en pensamiento y conducta si resulta fácil entenderte, es decir, si te vuelves en alguna manera predecible. ¿Por qué una persona puede ser predecible? Porque si sabemos cómo piensa, si sabemos cómo cree, entonces vamos a predecir, vamos a anticipar cuál va a ser su conducta. Vamos a anticipar cuáles van a ser sus actitudes. Vamos a anticipar cuáles van a ser sus decisiones, hacia dónde va a activar su voluntad. Pero cuando una persona no resulta fácil de entender, no resulta fácil de leer, porque esa persona dice una cosa en un lugar, dice otra opuesta en otro sitio. Esa persona hoy dice de un modo, mañana dice de otro. Dependiendo los ambientes donde está, esa persona así habla, así cree, así actúa. Nadie sabe a ciencia cierta cómo esa persona cree y cómo piensa. Yo te diré algo, si las personas que te rodean no saben a ciencia cierta quién eres tú, cómo piensas tú, en qué crees tú exactamente, si ellos no logran entenderte, comprenderte, diferenciarte, definirte, si tú no eres en cierta manera predecible, significa que tú eres de un modo y eres de otro. Y si eso es lo que está pasando, solo hay una manera de definirlo. No eres coherente entre pensamiento y conducta. Vuelvo al texto que origina nuestro tema, Jeremías capítulo 32, versículo 39. Y hombre, esto es esperanzador porque lo que vamos a leer indica que Dios quiere ayudarnos. Dice así: haré, y es Dios hablando, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Dios promete ayudarnos si nosotros así lo queremos. Porque volviendo a las palabras de mi pastor, él decía que Dios es un caballero, que Dios no viene a la fuerza a hacer algo que tú no quieres. Y él lo comprobaba con aquella escritura de Apocalipsis,
que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él decía, el Dios de la Biblia es un caballero, él no va a entrar a la fuerza. Entonces, si nosotros le permitimos, él nos va a ayudar a ser coherentes entre creencias y conductas, entre pensamiento y conducta. Y el resultado de eso será, según esta escritura, caminar en el temor de Dios y bienestar propio, así como también el bienestar de nuestros hijos. Ahora, la gran pregunta ha sido cómo lograr esa coherencia, esa actitud lógica y consecuente entre principios que se profesan y conducta. ¿Cómo lograr eso? Y las respuestas han sido las siguientes: que tu conducta refleje una clara filosofía de vida. Número 2, que tu conducta refleje una fe verdadera, legítima, incuestionable. En tercer lugar, que tu conducta no contradiga tus palabras. Y en cuarto lugar, que resulte fácil entenderte, definirte y que de alguna manera seas predecible para quienes te observan, para quienes te rodean. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres coherente en pensamiento y conducta? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.